money is the all you ever think about. Hola amigos, les habla Monividente y estas son las predicciones 2021 sin censura. Que va a ser el año de los iluminados, que va a ser el año de los elegidos, que va a ser el año de la madurez mental del ser humano y la elevación espiritual de toda la humanidad. ¿Qué va a pasar en estos 12 meses? ¿Qué se avecina? ¿Qué cartas van a estar dominando estos 12 meses? Estas predicciones son para ponernos sobre aviso de lo que pueda pasar y de lo que va a venir, que definitivamente va a ser un año de cambio radical en todos los sentidos: política, economía, clima, gente de poder y gente completamente saliendo a las calles. Hay una carta muy importante. ¿Por qué les comentaba que es el año de los elegidos? Es el año de los iluminados, de los Illuminatis, de esas 13 personas que están dominando completamente el mundo y la sociedad, que van a tomar las acciones súper necesarias para que el ser humano otra vez se vuelva a encaminar al progreso, a la justicia, al bienestar y sobre todo a la salud. Definitivamente va a ser un año sin nuevas pandemias. Va a ser un año de terminación de la pandemia, de terminación del coronavirus. Se deslumbra que ya para el mes de mayo, junio, julio va a ser los meses que se va a dar por terminada esa pandemia, con esa vacuna, con un medicamento, con otra vacuna que va a ser súper importante para que el mundo entero empiece a doblegar completamente ese virus. Pero eso nos va a dar el sentido de alarma de que la sociedad va a tener que reestructurar completamente su seguridad, su salud, su bienestar, sus líderes, que vamos a estar hablando de empezar a quitar líderes que no funcionaron en esta pandemia. Calculo que las muertes van a ser de 4 a 5 millones de personas en todo el mundo por culpa de ese virus. Así es, esta pandemia dejó un arrastre completo de muertes, de gente muy querida, de gente cercana a nosotros, completamente ya encaminados con Dios. Ese virus no dio tregua al ser humano y nos entendió que somos humildes ante Dios, ante la naturaleza misma, y que tenemos que ser más conscientes, que se visualiza una pandemia más en 10 años o 11. Ahorita pronto no. Que por eso nos vamos a tener que mantener sanos, fuertes, completamente inteligentes para poder sobrellevar la pandemia que se avecina en unos 11 años más. Pero mientras, este 2021 va a ser el año de la madurez mental y de la revolución espiritual en todos los sentidos. Que hay dos cartas que van a estar dominando casi todo el año: la carta 21, la del mundo, y la carta del emperador. Estas dos cartas juntas en el 2021 significa que gente de poder va a morir. Líderes en cuestiones políticas van a fallecer por cuestiones de atentados, por cuestiones de quitarlos completamente de sus países o de sus pueblos. Eso significa que va a ser un año completamente de cambios políticos en el mundo entero. Se le visualizan atentados a John Biden, el presidente electo de Estados Unidos. Se le visualiza problemas de enfermedad y de atentados al presidente de Rusia, Vladimir Putin. Se le visualizan problemas de salud y de atentados al presidente de México, López Obrador. Y se le visualiza atentados, enfermedad o derrocamiento del mandato al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al presidente de Ecuador y al presidente de Brasil. Esos tres países se le visualizan completamente golpes de Estado, quitarlos del poder, sacarlos a como de lugar del mandato. Pero los anteriores, John Biden de Estados Unidos, el de México, Andrés Manuel, el de Rusia, Vladimir Putin, y el de China, se le visualizan problemas de salud o problemas de atentados. Así que se van a tener que cuidar. Va a ser un año completamente cambiante en cuestiones políticas, cambiante en cuestiones de gobernantes, cambiantes en cuestiones de mentalidad de los pueblos, de que quieren líderes nuevos, que quieren personas diferentes que los gobiernen, con más sabiduría, con más legalidad, con más sentimiento del ser humano, y que sean completamente sacados del pueblo, para que puedan gobernar completamente a sus países con inteligencia. Y sobre todo, los 13 iluminados van a empezar a mover sus ejes completamente para quitarlos del poder.
Pero eso sí, la carta del mundo va a dominar completamente todo el año 2021, que es la carta 21. Esto significa que la población completa, la humanidad entera, va a entrar en un cambio completamente positivo después del 21 de marzo. Después del equinoccio de primavera, después del tercer mes del 2021, que es marzo, entra la sociedad, entra completamente el ser humano a una etapa diferente de pensamiento, a una etapa diferente de conciencia mental, de empezar a ayudarse entre unos y otros, empezar a tener clemencia a la naturaleza, a saber que el cambio climático está completamente galopando en el mundo entero y el ser humano va a entender que todos somos uno mismo, las plantas, los animales, el mar, el cielo, el ser humano, la tierra, somos un mismo elemento que estamos dirigidos completamente a ser felices, a vivir en armonía, a crear completamente un mundo completamente verde y que sea un mundo en pro de la naturaleza, en pro del ser humano y sobre todo en pro de la salud. Esta carta me dice que va a haber leyes nuevas en el mundo entero defendiendo completamente la naturaleza, defendiendo los cambios climáticos. Que va a ser un año de climas atroz, señores. Ya les había comentado. La carta del sol que me dice completamente el clima en este 2021 va a ser el año del sol, el año de la sequía, pocas lluvias, pocos tornados, un sol quemando casi países enteros, pueblos completos en cuestiones de sequías, sin lluvias, sin agua. Hay que empezar a tener conciencia. Esta carta me dice que el sol va a empezar a dominar más que nunca en todo el año, que va a haber tormentas solares en varios países y en varios lugares, que los polos, polo norte y polo sur, se van a empezar a descongelar, así como lo oyen. La cantidad de energía solar que va a llegar a la Tierra va a ser muy fuerte, así que vamos a tener que ser cautelosos con el agua, que casi no va a haber lluvias en todo el mundo, que este invierno que se avecina en enero y febrero va a ser muy crudo, pero lo peor se avecina en verano, en todo el mundo. Un sol casi 50 grados, casi 60 grados, quemando a la gente caminando. Así que hay que tomar conciencia, hay que saber cuidar el agua, que el agua va a ser el líquido vital en el 2021. Va a ser la razón del ser humano en este año de los elegidos. El agua va a ser lo más importante. Pero va a ser el año del bien contra el mal, del mal contra el bien. ¿Qué significa eso? Que en el 2021 la madurez mental y la evolución espiritual, ¿qué estoy dando a entender con eso? Que la carta de la templanza y la carta del diablo me dice que va a ser la lucha total entre Luzbel, Satanás, los demonios, que son 72 demonios, contra todos los arcángeles, contra todos los ángeles, luchando a capa y espada por las almas y el espíritu del ser humano, así como lo oyen. Cosas extrañas se verán en el cielo, señales de los demonios se verán en la tierra, cambios radicales en todas las religiones, o sea, se visualiza un papa nuevo, saldrá de Italia, saldrá de México o saldrá de Asia, así como lo oyen. Cambios radicales en la religión católica. Muchas consecuencias en cuestiones de ese abuso de poder de los padres, sacerdotes y obispos, que van a tomar consecuencia en este 2021. Hablemos de una predicción más. Hablemos del profeta Mahoma, del profeta del Islam, que definitivamente es una religión de las más fuertes, que el Luzbel, que el demonio, que Satanás va a estar golpeteando completamente a la religión del Islam para empezar a hacer atentados, de empezar a hacer guerras, de que la gente empiece a confundir las profecías del profeta Mahoma con los designios del Luzbel, del diablo. Así que se empieza a correr otra vez los atentados y la guerra completamente por la religión, por Dios. Se visualiza que en los países árabes, que va a ser completamente otra vez la primavera árabe, se van a dar movimientos muy fuertes en todo Asia y parte de África. Que la gente del Islam, la religión, va a empezar a querer gobernar el mundo entero. Empezar a gobernar completamente Europa, Francia, España, Alemania, Italia. Atentados en todos lados y en todas partes. Contra judíos, contra católicos, contra gente completamente santa,
completamente dedicada a Dios y a la Virgen María. Va a ser un año de movimientos totales en cuestiones de religión. Hay otra carta más, la carta del ahorcado. Las traiciones en el amor, las traiciones en cuestiones políticas, las traiciones en cuestiones de dinero. Esta carta me dice que va a ser un año de traiciones. Que tengamos cuidado, que no tengamos toda la confianza, que le des la confianza el 60 o el 70% a alguien, no el 100%. Que va a ser un año de traiciones amorosas, divorcios, pleitos, de traiciones políticas, quitar a la gente de poder, los mismos amigos. La misma gente que te ayudó a subir te va a querer quitar. Y también en cuestiones de dinero. Esta carta me dice que va a ser el año de las traiciones económicas. Las traiciones en cuestiones de empresas de gas, petróleo, energía, todo lo que se mueve en cuestiones de combustible para el ser humano. Así que va a ser una guerra económica todo el año. El dólar en las variantes totales, subiendo y bajando. Pero después del mes de abril y mayo, Estados Unidos empieza a gobernar el mundo entero en cuestiones políticas, en cuestiones económicas, y que va a ser el guardián otra vez del mundo, el policía, el que va a poner la última orden a todo lo que se mueva. Hablemos de otra cosa, la Carta de la Justicia. Esta carta también va a estar dominando completamente el 2021. Esta carta me dice que leyes nuevas saldrán de los países. Una ley muy importante de las personas que salen de su país a otro para pedir bienestar, para pedir asilo, para vivir una vida más cómoda, tener una digna vida de trabajo y de bienestar. O sea, los inmigrantes en el mundo entero. Esta carta me dice que va a haber leyes nuevas en países como Estados Unidos. Ley de migración para más de 10 millones de inmigrantes. Cuestiones de arreglar papeles. Esta carta me dice que la ley de migración también va a salir de los países de Francia, España, Alemania, Italia, de muchos países del norte de todo el mundo. La justicia volverá al ser humano. Otra vez el ser humano va a poder vivir en otro país sin sentirse completamente como un intruso, como un esclavo. Va a tener los mismos derechos y las mismas facultades que el mismo nacido en ese país. Que esta carta de la justicia da cambios completamente a las personas y a los inmigrantes en todas partes y en todo el mundo. Amigos, no se pierdan la segunda parte de Predicciones 2021. ¿Qué viene pasando más? ¿Por qué la carta 13, la carta de la muerte, va a ser una carta completamente dominante en el 2021? ¿Qué va a pasar en los países de Venezuela, Argentina, Ecuador, Perú, México, Estados Unidos, España, Europa, China, Rusia, Asia? ¿Qué pasa con los tsunamis? ¿Qué pasa con los sismos? ¿Qué pasa con los ciclones? Con los huracanes. ¿Qué va a caer del cielo? ¿Qué significa eso, Moni? ¿Qué va a caer del cielo en el 2021? Que el ser humano completamente se va a asombrar. Espérenlas. Ya próximamente digo que pasará la segunda parte de predicciones de este año, del año de los iluminados, del año de la madurez mental y de la revolución espiritual, que las cartas del tarot van a hablar. Y recuerden, feliz año 2021. Que Dios y la Virgen María desciendan sobre todos ustedes, en cada ser, en cada casa y en cada hogar. Dios los bendiga a todos. Los quiere Moni Vidente.